El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 9 al 11, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como ya venimos estudiando de varias semanas, el evangelista Juan Marcos comienza su evangelio con una proclamación de las buenas nuevas del verdadero rey. El evangelista Marcos inicia el evangelio, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero luego, después de eso, como lo veíamos también la semana anterior, el evangelista Juan Marcos intencionalmente, porque hay una intencionalidad dentro de su mensaje, intencionalmente nos muestra aquel mensajero que prepararía el camino del rey. Ese mensajero que prepararía la venida de ese rey verdadero. Ese mensajero es Juan el Bautista. Aquel que no era digno a sus ojos, a sus propios ojos, no era digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de las sandalias del rey. Pero ahora, de una forma rápida, como lo hace de costumbre el evangelista Marcos, él nos presenta el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y lo presenta como una especie de ceremonia de coronación real, donde nosotros podemos ver la autoridad de Jesús como aquel rey siervo que es confirmada por el cielo. Vemos esa coronación real mostrando la autoridad de Jesús como el rey siervo que es confirmado por el cielo. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy en estos tan solo 3 versículos que estaremos tocando. Debo agregar algo antes de empezar, y es el hecho de que Juan Marcos tiene un relato bastante acelerado. Él en sus mensajes dice inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Nuestra Biblia, la Reina Valera, lo traduce como y luego. Si usted nota el texto que usted tiene ahí, dice y luego, y más adelante dice y luego dice y luego, y luego, ¿verdad? Entonces es un relato muy, muy acelerado. Sin embargo, podemos tomarnos el tiempo para meditar en algunos aspectos importantes que el texto tiene que decirnos. Y eso me lleva a nuestro primer encabezado del día de hoy. El Rey Jesús es bautizado. El Rey Jesús es bautizado. Veamos el verso 9, lo que nos dice el evangelista Marcos. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Una vez más, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, hermano, yo quisiera que pudiéramos situarnos un poco en la escena que Juan Marcos describe con un solo versículo, pero que es una escena bastante amplia y a la que deberíamos de tomarnos el tiempo para pensar por un momento lo que Juan Marcos está tratando de decirnos con un solo versículo. El relato comienza con las palabras: aconteció en aquellos días. ¿Y cuáles son esos días en los que aconteció el relato que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son esos días? Bueno, eso nos lleva al momento inmediato en el que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, que es lo que precisamente nos cuenta Juan Marcos en los versos anteriores que estudiamos la semana pasada. Como el mensajero del rey viene y predica el mensaje, comparte el mensaje de que un rey viene y que ese rey será victorioso, triunfante y vencedor, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Situémonos por un momento en ese instante, en ese momento. Aconteció en aquellos días. Juan el Bautista, no se le puede olvidar a usted esto, que él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Del qué? ¿Del qué, hermano? Arrepentimiento de pecados. El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Es el mensaje que una y otra vez
el evangelista Juan predicaba constantemente en la ribera del río Jordán. Algunos piensan que pudo haber sido durante el verano del año 26 después de Cristo. No tenemos mucho tiempo para explicar por qué es el año 26 después de Cristo y Jesús empezó su ministerio en el año 30 después de Cristo. No tenemos tiempo para explicar eso. Solo voy a dar una pincelada muy rápida. Nuestro calendario está viciado, básicamente así. Cristo nació aproximadamente entre el año 4 al año 6 antes de Cristo. Si quiere después platicamos de eso al finalizar el servicio, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Así que más o menos nos ubicamos en el verano de lo que podría ser el año 26 después de Cristo. Juan el Bautista llevaba algunos meses predicando. Su fama se había extendido por toda la región, tanto de Galilea como de Judea. Todo el mundo había oído que había un profeta predicando en el río Jordán. Esa fama había recorrido las ciudades y muchos venían a verlo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era el gran profeta de Dios que había venido con un mensaje de parte de Dios. Pero ya vimos que Juan predicaba un mensaje bastante peculiar. Él decía: yo solo soy el mensajero. Eso fue lo que veíamos la semana anterior. Yo solo soy el mensajero. Yo solo he venido a preparar el camino. Ese era el mensaje de Juan. Yo he venido a preparar el camino. Pero viene uno detrás de mí, viene uno después de mí, que es más poderoso que yo. Viene uno detrás de mí, al que yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Viene uno detrás de mí, del cual yo solamente soy siervo. Yo solo soy el siervo del rey. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Lo estoy diciendo como para recordar o refrescar lo que vimos la semana anterior. Y con eso en mente, yo le invito a que usted piense por un momento, porque nos estamos situando, aconteció en aquellos días, así que estamos situándonos en aquellos días. Y yo le invito a que usted piense en lo chocante que pudieron ser las palabras de Juan Marcos para la primera audiencia que leyó por primera vez el libro de Marcos. Pero mucho más chocante las palabras fueron para el mismo pueblo de Israel. Esas palabras: vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Hermanos, puede ser que para nosotros estas palabras no sean impactantes. Puede ser que nosotros veamos las palabras y digamos: y Jesús de Nazaret, de Galilea, lo he escuchado toda la vida, y fue bautizado, lo he escuchado toda la vida. ¿Qué tiene de importante esas palabras? Bueno, déjenme explicarlo de una mejor manera para que logremos entender un poco mejor esta gran novedad que Juan Marcos está dando en su relato, pero que también es una gran novedad para el pueblo de Israel. Hermanos, Juan el Bautista era famoso en su predicación. Era evidente que él era profeta de Dios. Era evidente que él traía un mensaje al pueblo. Era evidente que Dios estaba hablando por medio de él, al punto de que ni siquiera los fariseos querían escucharlo. Los fariseos se oponían a ese mensaje, pero el pueblo amaba ese mensaje. Era evidente que él era el profeta de Dios. Además, él era hijo de un sacerdote justo, un sacerdote muy justo, llamado Zacarías. Ese sacerdote justo había vivido en Jerusalén. Jerusalén era el centro de la cuna religiosa de la zona en Israel. En Jerusalén estaban los de la alcurnia diplomática religiosa del momento. Jerusalén era una especie como de República Dominicana. Para el que entendió la referencia, a ver. Jerusalén en ese momento era el centro de donde estaba todo lo religioso en el momento. Estaban los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos, los saduceos, estaba la cámara de aquellos que se reunían para tomar decisiones importantes en cuanto a la religión. ¡Wow! ¡Qué grande era Jerusalén! Y Juan era el hijo de un sacerdote que vivía en Jerusalén. Bueno, ya había muerto para ese tiempo, pero era hijo de un sacerdote que había vivido en Jerusalén. Y es más, no era cualquier sacerdote. La Biblia dice que era un sacerdote justo. Y no solo era justo, sino que además era un sacerdote que por orden debía servir en el templo. No todos los sacerdotes servían en el templo. Y algo más, Zacarías
había recibido la encomienda de encender el incienso, el perfume fragante que debía estar encendido delante de la presencia del Señor. Zacarías había recibido la encomienda de encenderlo un día. Y ese día que él entró al templo en Jerusalén, escucha la voz del ángel que le dice: vas a tener un hijo. Usted sabe el resto de la historia. Así que Juan el Bautista era un hombre sumamente conocido por su predicación, sumamente conocido por su papá y sumamente conocido por la noticia, la gran noticia del nacimiento de Juan el Bautista. Pero ahora entra en escena alguien que viene de Nazaret, de Galilea. Hermano, ser una persona de Nazaret, de Galilea, era algo así como una especie de insulto territorial. Si usted quería insultar a alguien, usted puede decir: es que ese es un Galileo. Era un insulto para las personas de la época. De hecho, Natanael, que después se convirtió en un discípulo de Jesús, le dijo en un momento: bueno, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de ese lugar? No. Ese es un lugar del vulgo, es lo más olvidado, no es el centro religioso de la época. Hermanos, todos esperaban que el Mesías viniera de Jerusalén. Todos esperaban que el Mesías viniera de alguna familia importante, de alcurnia, de renombre. Todos esperaban que el Mesías que habría de venir estuviera conectado de alguna forma con los que estaban dirigiendo la escena religiosa o política dentro del pueblo de Israel. Pero el hecho de que el Mesías viniera de una aldea insignificante, de una región humilde, al margen de la sociedad judía, ¿sabe lo que era? Eso era una amonestación de parte de Dios en contra del sistema religioso corrupto de la época. Mi hijo, el Mesías, no vendrá de Jerusalén, vendrá de un lugar humilde, de un lugar sin nombre. Hermano, por eso, cuando Marcos dijo estas palabras y cuando seguramente los primeros que estaban viendo aquel momento, cuando Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si este es un Galileo, este viene de Nazaret, lo conocemos a su familia. Su papá es un carpintero, no es un rabino. Su madre es ama de casa. No tiene ninguna posición importante dentro de la sociedad. ¿Quién es este hombre? Este es un rabino. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ese era el mensaje que todos tenían en su mente cuando vieron esa escena. Y es el mensaje que todos pudieron haber leído, o la reacción que todos pudieron haber tenido al leer estas palabras. Vino Jesús de Nazaret, de Galilea. Recuerde, hermano, y recuérdelo bien, la bendición está en la gramática. Hay cosas que a veces nosotros pasamos por alto dentro de la gramática de un texto que son importantes para nosotros. Pero al mismo tiempo, hermano, el hecho de que Jesús fuera de Nazaret, de Galilea, era una profecía cumplida. Era un mensaje profético que se estaba cumpliendo. Y ni siquiera los mismos sacerdotes o los escribas o los fariseos o los saduceos pudieron entender esa bendita realidad. Isaías capítulo 9, verso 1 al 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Está hablando de Israel, de la señora amada. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Literalmente el texto dice: la luz nació en medio de ellos. Hermano, qué gloria, qué bendita gloria. Había sido profetizado, había sido anunciado, era una realidad increíble. Así que, hermano, aquí tenemos la escena. Volvamos otra vez a nuestra escena. El ungido de Dios está entrando en la historia. Es increíble que venga de un lugar tan humilde.
Es increíble que venga de una aldea. Nazaret, hermano, hoy es una ciudad. En aquel tiempo era una aldea tan pequeña que no figuraba en otros escritos históricos de la época. Nazaret figura en tan solo un puñado muy pequeño de escritos rabínicos, incluyendo la Biblia. Pero después no figuraba ni siquiera en los lugares de contabilidad dentro del estado. No, era un lugar muy pequeño. Era una aldea secundaria o terciaria. Es increíble que este Mesías venga de un lugar tan humilde. Pero ¿sabe qué? Es irrelevante. Es irrelevante, porque finalmente el Mesías ha llegado. Y eso es lo que vieron esas personas en aquel lugar. Ese momento triunfante de coronación en el bautismo de Jesús, ese momento de gloria y poder que se manifestó en aquel momento en el río Jordán, era más glorioso que el simple hecho de venir de Nazaret. Ahora, allí está, en aquellos días, recuerde, estamos todavía en aquellos días. Póngase usted en la escena. Sea usted una de las personas que ha estado escuchando quizá por algunos meses el mensaje de Juan el Bautista. Viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Viene uno detrás de mí que yo no soy digno a desatarle la correa de su calzado. Usted póngase en el lugar de ser uno de los oyentes de Juan el Bautista, cuando de pronto Jesús entra en la escena y se acerca a Juan el Bautista. ¿Cuál será su primera hazaña? Piénselo por un momento. ¿Cuál será la primera hazaña? Véalo acercarse a Juan. Ahí va. Y Juan dice: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es su primera hazaña? ¿Cuál será el primer discurso de aquel que Juan decía que es más poderoso que él? ¿Cuál sería la primera acción del hombre del cual Juan no era digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias? Se acerca Juan y frente a la mirada expectante de toda la multitud en aquel momento, Jesús le dice: bautízame. Otra vez, bautízame. ¿Cómo? ¿Usted recuerda cuál era el propósito del bautismo de Juan? Él predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Yo me puedo imaginar que por la mente de Juan el Bautista, en ese momento pasaron cientos de pensamientos. Quizá Juan pensó: a ver, este es el Inmaculado. Este hombre es el perfecto Cordero de Dios. Este hombre es el ungido de Dios que quitará el pecado del mundo. Este hombre no necesita confesión de pecados o arrepentimiento. Este hombre no necesita conversión o transformación. No lo necesita. Este hombre es el perfecto. ¿Cómo es posible que aquel que fue sin pecado y que quitará el pecado del mundo, cómo es posible que quiera bautizarse para el perdón de pecados? Piénselo. No es una escena cualquiera. Hermano, Jesús le está pidiendo a Juan el Bautista que haga algo que está en contra de toda la naturaleza mesiánica. Él es el mensajero del Mesías. Él no tiene por qué bautizar al Mesías. Hermanos, nuestro texto no nos lo dice explícitamente. No lo dice, no lo muestra. Simplemente dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero esa frase, y fue bautizado, dice mucho más de lo que realmente nosotros deberíamos entender con el simple y fue bautizado. Porque, hermano, Jesús no necesitaba ser bautizado. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Bueno, mire, yo me puedo imaginar, y no por mi imaginación, sino porque otro texto lo dice. En el Evangelio de Mateo nos dice que Juan literalmente, cuando Jesús vino y le dijo: oye, bautízame, Juan el Bautista le responde: mira, Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí para ser bautizado? Hermanos, si alguien no tenía que ser bautizado era Jesús. Entonces, ¿por qué le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara? Vuelvo a repetir, aunque nuestro texto no lo explica literalmente, porque Juan Marcos cuenta su relato de manera acelerada, ya lo he repetido en varias ocasiones, bien podríamos pensar en dos respuestas del por qué Jesús fue bautizado.
Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta mañana, el propósito del bautismo de Jesús. Y es en lo que vamos a dedicar más tiempo el día de hoy. El propósito del bautismo de Jesús. En primer lugar, hermanos, el primer propósito por el que Jesús fue bautizado es que fue para cumplir con toda justicia. Jesús debía cumplir con toda justicia. Nuestro texto no nos lo dice explícitamente. Nuestro texto simplemente nos dice que Jesús fue bautizado. Pero podemos complementarlo con el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo leemos, en Mateo capítulo 3, versos 14 y 15, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y le bautizó. ¿Se da cuenta? Así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, Jesús debía ser bautizado para cumplir con todos los justos requisitos de Dios. Dios había enviado a Juan el Bautista a bautizar, preparando el camino para que viniera el Mesías. Así que era un mensaje de parte de Dios. Y Jesús quiso obedecer, ser obediente a Dios al bautizarse. Pero, a ver, volvamos otra vez. ¿No se supone que Jesús no había cometido pecado? ¿No se supone que Jesús no había cometido pecado? ¿Por qué Él tenía que bautizarse para cumplir con toda la justicia de Dios? Bueno, sí, Cristo no cometió pecado. Jesús fue sin pecado. Lo dice Hebreos, lo dice Primera de Pedro, lo dice el apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas. Jesús no cometió pecado, pero Él se identificó con los pecadores, con los que había venido a salvar. Hermano, Jesús le exigió a Juan que lo bautizara porque había tomado la resolución de cargar la culpa de aquellos por los que habría de morir. Jesús le dijo a Juan: bautízame, porque yo voy a cargar sobre mi espalda la carga de aquellos que son míos y estoy salvándolos desde ahora. Hermanos, Jesús no se bautizó por sus pecados, sino que cumpliendo con la justicia de Dios, se bautizó cargando nuestros pecados. El bautismo de Juan era para el perdón de pecados. Jesús se bautizó en aquel momento por nosotros. Hermanos, en otras palabras, Él se bautizó por ti, se bautizó por mí, se bautizó como nuestro representante. Él se bautizó como nuestro mediador de pacto. Él en ese momento estaba reconociendo delante del pueblo: yo soy el mediador de pacto. Yo no merezco cargar con el pecado de todos ellos, pero voy a cargar con el pecado de todos ellos. Me voy a convertir en su representante. Jesucristo no solamente se estaba bautizándose por bautizarse, Jesús estaba apuntando al Gólgota. Jesús estaba mandando una carta abierta directamente al Calvario. Yo voy a morir y ahora me estoy identificando con ellos porque voy a cargar el pecado de todos ellos. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, Jesús se identificó contigo y conmigo. Jesús se identificó contigo y conmigo. Él cargó tu pecado, Él cargó mi pecado. Y Él estaba principiando su ministerio, diciéndole al pueblo: yo voy a llevar el pecado de todos ellos. Hermanos, aquel día en el Jordán, Jesús se convirtió en nuestro Adán. Voy a volver a repetir eso otra vez. Aquel día en el Jordán, en las orillas del río Jordán, Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, se convirtió en nuestro Adán, en el verdadero representante. Y hermano,
permítame hacer un paréntesis aquí, de verdad, y yo le pido que usted ponga el 100% de su atención en esto. Nosotros no solo descansamos en Cristo como aquel que murió de manera perfecta en nuestro lugar. Tú no solamente descansas en Cristo como aquel que murió por ti. No solamente descansas en Cristo como aquel que entregó su sangre en expiación por tu pecado. Tú y yo descansamos en Cristo como aquel quien vivió de manera perfecta en nuestro lugar. Hermanos, no solamente su muerte perfecta lo que nos hace justos delante de Dios, es su vida perfecta lo que nos hace justos delante de Dios. Y Él fue perfecto en todo por ti y por mí. Él llevó nuestra carga de pecado, sí, pero Él también entró en la escena de la historia y se metió en nuestro lugar. En nuestro lugar. Querido hermano, es la vida perfecta de Cristo la que ahora, por medio de la fe, Dios contempla en ti. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no es tu vida la que Dios contempla, es la vida de su Hijo, la perfecta vida de Jesucristo la que Dios contempla en ti. Cuando Dios te ve a ti, Dios no puede ver otra cosa que la vida y obra perfecta de su Hijo Jesucristo. No se trata de tus obras de justicia. No se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. Se trata de la obra de justicia de Cristo. Las obras perfectas de nuestro perfecto sumo sacerdote, del mediador de pacto. Hermanos, es importante entender este punto. Cristo no solo murió, sino que también vivió por nosotros. Y todo lo que Él hizo en esta tierra, todo lo que Él hizo fue en obediencia al Padre, y lo hizo como sustituto de nosotros. De manera que somos salvos por su vida y somos salvos por su muerte. Volveré a repetir eso otra vez. Somos salvos por la vida de Cristo y somos salvos por la muerte de Cristo. ¿Por qué Jesús no solamente tuvo que venir a este mundo y simplemente morir? Si hubiera ido a los 33 años, se hubiera aparecido delante de Pilato y le hubiera dicho: mira, tú me tienes que matar porque eso es lo que está establecido por Dios, así que me voy a morir y ya, derramo mi sangre por los pecadores. ¿Por qué? No, porque Cristo debía vivir la vida que tú eras imposible de que la vivieras. Cristo debía vivir la vida perfecta en obediencia para que delante del Padre tú fueras contado como justo. Cristo debía vivir la vida que ninguno de nosotros podía vivir jamás, para que cuando Dios te viera a ti, entonces Dios viera al justo. Al justo. Hermano, yo no soy justo. Yo no soy justo. Por mi propia cuenta, yo no soy justo. Yo soy débil. Y soy un débil pecador que día tras día le falla al Dios de la gloria, que día tras día le da de su infinito amor y gracia. Yo lo hago todos los días. Yo lo hago. Pero si Dios me viera a mí por esas obras, yo estoy seguro que me aniquilaría como cuando vemos una mosca en la pared y la aplastamos con toda la fuerza. Yo estoy seguro, estoy completamente seguro que Dios lo haría con cada uno de nosotros. Pero no lo hace ni contigo ni conmigo, porque ve a Cristo en ti. Porque no se trata de tu obediencia ni de mi obediencia, se trata de su obediencia. Así que, hermanos, en la vida cristiana no hay espacio para paso 1, soy obediente, paso 2, me arrepiento, paso 3, vivo para Dios. No hay espacio para eso. La vida cristiana es: paso 1, reconozco que soy un insignificante pecador que necesita ser salvado. Paso 2, soy salvado. Paso 3, la obediencia de Cristo es imputada a mi favor. La obediencia de Cristo es puesta en mi cuenta, y entonces y solo entonces vivo para la gloria de Dios. Hermano, te lo voy a poner de esta manera, y yo creo que es una manera muy buena para poder entender este significado. Imagínate por un momento que tú tienes una deuda en el banco que es imposible de pagar. Imagina que debes en el banco $50,000 millones. Por alguna razón, no sé, te embarcaste en un proyecto extraño, loco, ¿verdad? Y debes al banco $50,000 millones. Es imposible para ti pagar.
igual que para mí, igual que para todos los que estamos aquí. Es imposible para nosotros pagar. Ahora, si Jesús simplemente hubiera muerto, ¿sabes lo que hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que Él hubiera entrado y Él hubiera dicho, bueno, yo voy a poner mi cuenta a favor de su cuenta, y entonces pago la cuenta y se acabó, y entonces quedamos en cero, cero, cero. Él no tiene nada, pero tú tampoco debes nada. Eso sería interesante. El problema es que si mañana pecas, vuelves a tener deuda, y si al día siguiente pecas, tienes más deuda, y si al día siguiente vuelves a pecar, tienes más deuda todavía, y así sucesivamente, día tras día, y la deuda se va acumulando otra vez hasta que te das cuenta y debes 50,000 millones de dólares otra vez. Pero Jesús no hizo eso. Jesús te dijo, vente conmigo al banco. Te llevó al banco y Él le dijo al encargado del banco, mira, hagamos una cosa, pon mi nombre en su cuenta del banco y pon su nombre en mi cuenta del banco, de tal manera que yo ahora voy a asumir la deuda al punto de que voy a morir por él, pero él va a salir del banco no con una deuda en cero, sino con su cuenta en un superávit de 50,000 millones de dólares. Esa es la diferencia. Tú jamás vas a lograr acabarte la infinita gracia que Cristo ha depositado sobre ti. Nunca. Hermano, no solamente fuimos salvos por su muerte, hemos sido salvos por su vida. Y el cristiano que ha entendido todo esto y sabe que ha sido justificado por la obra de Cristo, no vive su vida tratando de ser aceptable delante del Padre. Hermano, yo le confieso esto, mi esposa está de testigo. Yo le confieso eso, que hace algunos años, sin haber entendido esta realidad, yo me mortificaba todos los días porque yo quería ser aceptable delante de Dios. Y si había cometido un pecado, yo me iba rápido a orar porque yo decía, no voy a ser aceptable delante de Dios. Y como dijo alguien, a veces perdíamos la salvación el lunes, la recuperábamos el martes, la volvíamos a perder el miércoles, y el jueves la recuperábamos, y el viernes la perdíamos otra vez, y llegaba el domingo y la perdíamos 2 veces, una vez en la mañana y una vez por la noche. Hermano, tú no debes vivir tu vida queriendo ser aceptable delante de Dios. Tú debes vivir tu vida entendiendo que ya has sido aceptado delante de Dios por medio de la justicia perfecta de Cristo. No es tu justicia, es la de Cristo. Pero en consecuencia, porque esto puede ser así como, bueno, entonces ya no tengo que ser aceptado delante de Dios, entonces viviré como quiera. No, momento. Yo no voy a vivir mi vida queriendo ser aceptado delante de Dios porque ya he sido aceptado delante de Dios, pero voy a vivir mi vida en consecuencia a esa aceptación que he tenido. Voy a vivir mi vida en obediencia. No es una obediencia perfecta, es una obediencia sincera y deleitosa delante del Señor. Hermano, eso es lo que piensa un cristiano. Pero hay un segundo propósito del bautismo de Jesús. El bautismo, hermano, en segundo lugar, ya dijimos, en primer lugar fue para cumplir con toda justicia. Y tú estabas incluido en ese cumplir con toda justicia. Pero en segundo lugar, hermanos, el bautismo de Jesús fue la coronación divina del Rey Mesías. La coronación divina del Rey Mesías. Jesús debía de bautizarse como el momento cumbre de su coronación. Ve al versículo 10 y 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, en estos versículos nosotros podemos ver ese ungimiento de Jesús como el Rey y la confirmación de Jesús como el Rey. Y mire, hermano, debemos resaltar lo obvio. De verdad, porque hay algunos grupos por allí que como que no les cae el 20 de este tipo de versículos. Entonces déjeme resaltar lo obvio. Hermanos, esta coronación de Jesús en el río Jordán, en su bautismo, fue un acto totalmente trinitario. La Trinidad por entero estaba en ese momento de coronación. El Hijo siendo revelado como el Mesías, el Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma como de paloma. Y hago un paréntesis. Esto no significa que el Espíritu Santo sea una paloma
o que Él habite en forma eterna en el cuerpo de una paloma. No, eso significa o ilustra más bien la manera delicada y suave que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el río Jordán. Pero vemos nosotros al Hijo siendo manifestado como el Mesías, el Espíritu descendiendo sobre Él y la voz del Padre hablando acerca del Hijo. Pero vayamos un poco más profundo en esta coronación trinitaria y veamos la intervención trinitaria en la coronación real. En primer lugar, visiblemente, el Hijo fue ungido por el Espíritu Santo. Visiblemente, el Hijo, Jesucristo, fue ungido por el Espíritu Santo. Hermanos, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo ungió de modo visible como una declaración pública de su señorío mesiánico. Jesús recibió la unción del Espíritu Santo en ese preciso momento. De hecho, hermanos, esto era una profecía también del Antiguo Testamento y que se cumplió. Vea conmigo algunos textos. Isaías capítulo 11, versos 1 al 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Así que está hablando, vendrá alguien del linaje de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Hermanos, esto era un anuncio mesiánico. Vendrá el Mesías y el Espíritu del Señor estará sobre el Mesías. De hecho, este versículo del verso 2, el verso 3, el verso 4, el verso 5 nos muestra los 7 espíritus de Dios. No se me pierda, hermano, no es que Dios tiene 7 espíritus ahora, sino que es la manera en la que literalmente dice que Cristo sería el ungido perfecto. El ungido perfecto, el hombre de las 7 unciones, aquel sobre el cual reposaría la plenitud de la unción, toda la unción. Oiga, pero ahí por allá me contaron que hay un ungido. Toda la unción reposa sobre Cristo. Veamos otro texto, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. De eso hablaremos un poco más adelante. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hermanos, estos eran textos, estos eran indicios proféticos que apuntaban al Mesías, apuntaban a ese Mesías que habría de venir, al verdadero ungido de Dios. Ahora, hermanos, de veras, no nos perdamos en esto. En su deidad, Jesucristo no necesitaba ningún tipo de unción de Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? En su deidad, Jesucristo no necesitaba que el Espíritu lo ungiera, porque Él es Dios hecho hombre. Pero en su humanidad, Dios lo estaba ungiendo para su ministerio. En su humanidad, el Espíritu del Señor estaría sobre Él para su ministerio. Y eso me lleva indudablemente a la figura del Antiguo Testamento. Hermanos, en el Antiguo Testamento, los que eran ungidos por Dios y sobre los que reposaba el Espíritu de Dios eran 3: los profetas, los sacerdotes y el rey. Solamente sobre estos 3 reposaba el Espíritu del Señor: profeta, sacerdote y rey. Hermanos, en este momento, cumpliéndose una profecía mesiánica, lo que el Espíritu Santo estaba mostrando en ese momento es ese ministerio que desarrollaría Cristo con el triple oficio. Él es el perfecto profeta, Él es el perfecto sumo sacerdote y Él es el rey verdadero. Así que en ese momento, hermanos, visiblemente el Hijo fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir con ese glorioso ministerio de ser el profeta, el sacerdote y el rey del pueblo escogido del Señor. No habrá más profeta, no habrá más sacerdocio, no habrá más rey.
Él es el Rey verdadero, el profeta verdadero y el sumo sacerdote. No hay nadie como Él, no hay nadie fuera de Él. Él es el único y permanece siendo el único. Y hermanos, o más bien estando esta unción sobre Cristo como profeta, sacerdote y como Rey, es que Jesús obtendría la salvación para nosotros. Hermano, la salvación solo podría venir en manos de el sumo sacerdote, quien se interpusiera entre Dios y el pueblo para oficiar un sacrificio perfecto. La salvación solo podría venir por medio del profeta que traería palabras de Dios, como dice el libro de Hebreos. Habiendo Dios hablado en muchas formas a través de los profetas a nuestros padres en el Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado por medio de Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Y hermanos, solo podríamos ser salvados por el Rey verdadero, porque estamos en un reino que no es el nuestro. Necesitamos que nuestro Rey venga con poder y autoridad para llevarnos al reino que es verdadero. Un reino de justicia, un reino de santidad, un reino de belleza, un reino de nobleza, donde podamos ver y contemplar al Padre y podamos adorarle. De hecho, hermanos, Lucas nos cuenta que justo después del bautismo, Jesús fue a Nazaret. Nazaret era el lugar de su nacimiento, el lugar donde él vivía. ¿Se recuerda usted de eso? Y él llega a Nazaret y le dan el turno. Esto ocurría muy pocas veces. Y le dan el turno a Jesús para leer la ley. Vuelvo a repetir, eso ocurría muy pocas veces. Así que Jesús se para en la sinagoga, no siendo rabino, un rabino oficial, se para en la sinagoga, toma el rollo del libro de Isaías, y en Lucas 4, 18 y 19 nos dice que Jesús leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él estaba citando una lectura en Isaías y de pronto cerró el rollo, se sentó en una silla y con la mirada expectante de todos en la sinagoga puesta sobre Jesús, él dijo: ese día ha llegado hoy y esta profecía se está cumpliendo delante de vuestros ojos. ¿Se puede imaginar usted ese momento? El verdadero ungido de Dios, el ungido por el Espíritu, estaba allí finalmente. Hermano, la unción de Jesucristo en el Jordán fue única, y todos los que estaban a su alrededor lo sabían. Allí estaba el verdadero Rey, allí estaba el sacerdote, allí estaba el profeta verdadero, allí estaba aquel a quien debían escuchar. Ya no más ley, ya no más profetas del Antiguo Testamento. Aquí está la voz de Dios que ha venido a hablarnos. Ahora, ¿por qué soy tan insistente con este punto? ¿Por qué no salgo ya de este punto? Porque, hermanos, a veces a nosotros se nos olvida ver a Cristo así. Se nos olvida. Vemos a Cristo como una suerte de compadre. Él es mi compañero de juegos. Él es mi amigo fiel. Mira, el pastor alemán es un amigo fiel, el labrador es un amigo fiel, el golden retriever es un amigo fiel. Jesucristo es el verdadero Rey, el sacerdote y el profeta. Él no es el amigo fiel que ha venido para que tú le acaricies la oreja mientras estás pecando toda tu vida. Él ha venido para que te sometas a su reino, a su sacerdocio y a su palabra profética. Hermano, Él es el único ungido de Dios. Él es el verdadero Rey. Y hermanos, solo cuando vemos a Cristo de esa manera y nos sometemos a Cristo de esa manera, es que podemos verdaderamente entender el evangelio que salva. Yo no puedo entender el evangelio que salva cuando yo no me someto a Cristo como mi profeta, mi sacerdote y mi Rey. Y óyeme bien, si tú estás buscando otra palabra profética que satisfaga tu alma más que Cristo, yo creo que estás en el lugar equivocado. Porque solamente Cristo puede satisfacer tu alma.
Pero hay un segundo momento dentro de esta coronación. El primer momento es cuando visiblemente el Hijo fue ungido por el Espíritu Santo como el profeta, sacerdote y rey triunfante que vendría por su pueblo. Pero hay un segundo momento. Audiblemente. Yo dije antes, visiblemente fue ungido por el Espíritu, pero ahora audiblemente el Hijo es confirmado por el Padre. Audiblemente hay una confirmación. Dice el verso 11: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hermanos, muchas veces se nos pasa por alto estas gloriosas palabras. Muchas veces leemos este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Sigamos, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? ¿Verdad? Hermanos, se nos pasa por alto. Nosotros las tomamos como de menos, las ninguneamos dentro de la Escritura. Estamos tan acostumbrados a repetirlas una y otra vez que se nos olvida el peso de gloria que hay detrás de estas palabras. Estas palabras de Dios, de hecho, son una combinación de dos profecías del Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 2, Dios, por medio del salmista, apuntando al Mesías que iba a venir, Dios dice: tú eres mi hijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le está hablando al Mesías que habría de venir. Esta es una profecía mesiánica. Pero luego en el versículo que leíamos anteriormente, en Isaías 42:1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se da cuenta? Vemos cómo son dos profecías mesiánicas que se cumplen. Mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Hermanos, Juan Marcos, ¿sabe lo que está haciendo al mostrarnos estas dos uniones, estas dos profecías juntas? En primer lugar, nos está mostrando al Rey verdadero de todo, al Rey verdadero que tenía que venir, y luego nos muestra al mismo tiempo a ese Rey que sería el siervo sufriente que vendría a quitar el pecado del mundo. Una vez más, vuelve a mostrarnos Marcos en el bautismo de Jesús, vuelve a confirmarnos como Dios dice: este hombre es el Rey verdadero, quien dará su vida en rescate por el pecado. Nunca, hermanos, nunca en toda la historia, nunca se había escuchado que Dios dijera a un ser humano que era su hijo amado. Ni siquiera algún profeta dentro del pueblo. Nunca, ni a David, ni a Abraham, a nadie, jamás. Nunca en toda la historia del Antiguo Testamento Dios había dicho de algún ser humano que fuera su hijo amado. Y literalmente el texto nos dice: tú eres mi hijo, el que yo amo muchísimo. Eso es lo que dice el texto. Tú eres mi hijo, el verdaderamente amado. Nunca en toda la historia, jamás se había hablado de alguien con estas palabras. Y mucho menos, jamás se había escuchado en toda la historia de la humanidad que Dios tuviera total complacencia hacia algún individuo. Nunca. Ahí está ese hombre, y la voz del cielo suena: este es mi hijo amado, en él yo tengo mi total complacencia. Hombre, pero es de Galilea, es de Nazaret, y nada bueno sale de Nazaret. ¿Has escuchado la voz? Te la repito de nuevo: este es mi hijo amado, en él yo tengo mi total complacencia. Hermano, por causa del pecado original que pesa sobre cada uno de nosotros, Dios nunca hubiera dicho de nosotros: en él o en ella yo tengo mi complacencia. Jamás. Dios, al verte a ti, Dios al verme a mí, nunca hubiera dicho: yo de él o de ella tengo mi complacencia. Jamás. Pero de Cristo sí lo dijo. El Padre estaba complacido con su Hijo. El Padre estaba complacido con ese hombre que se estaba bautizando en aquel momento. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué estaba complacido? ¿Qué quiere decir que el Padre tuviera complacencia en el Hijo? Bueno, quiere decir sencillamente que a los ojos de Dios Padre, Jesucristo era el único perfecto. El único perfecto.
Quiere decir que a los ojos de Dios Padre, Jesucristo es el único que lograba satisfacer la justicia de Dios. Quiere decir que a los ojos del Padre, Jesucristo es el único hombre que ha pisado la tierra, que era sin mancha, sin defecto y sin pecado. Quiere decir que Jesucristo es el único que podría obrar de manera perfecta un sacrificio como ofrenda y sacerdote al mismo tiempo delante de Dios. Hermano, quiere decir que a los ojos de Dios, ese hombre de tan solo 30 años era perfecto a los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y es por eso, hermano, que esta frase en el bautismo de Cristo me lleva directamente al Calvario. Porque en aquel momento en el Jordán, Dios estaba confirmando a Cristo como el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo a través de su muerte. Dios miró al Hijo y al verlo encontró complacencia en él. Ya no quiero otro cordero, ya no quiero más sacrificios en el templo. Te quiero a ti, le dijo el Padre al Hijo. Te quiero a ti, tú serás suficiente para mí. Tú serás el único y verdadero sacrificio. Fuera de ti no habrá otro. Hermano, no hay otro Salvador, no hay otro medio, no hay otro sustituto, no hay otro mediador de pacto. Solo tenemos a Cristo. Él es en quien Dios encontró complacencia. Ni en ti ni en mí. No importa cuánto yo me esfuerce por tener a Dios complacido, yo no voy a complacer al Padre jamás, nunca. Y eso podría ser un motivo de dolor para tu alma, pero debe ser un motivo de contentamiento. Debe ser un motivo de gozo, de algarabía. Debes saltar en un pie, hermano, porque tú no eres el motivo de complacencia del Padre, pero Cristo sí lo fue. Y Él es y lo seguirá siendo. Y hermanos, si Cristo es el objeto del afecto más alto del Padre y es el objeto de complacencia más alto del Padre, porque Él fue el sacrificio perfecto, hermanos, si tú te refugias en Cristo por la fe, si tú te abrazas a Cristo con toda la fe de tu alma, tú también tienes el privilegio de recibir completamente el amor del Padre. Este es mi Hijo amado. Si tú estás unido por la fe a Cristo, Dios puede decir de ti por medio de Jesús: Él o ella es mi Hijo amado. De ser un enemigo natural de Dios, pasas a ser un hijo amado de Dios por la fe. Y aquí encontramos una de las doctrinas más preciosas que pueden haber en la Biblia: la doctrina de la adopción. Si tú te unes a Cristo por la fe, somos adoptados. Y si tú eres adoptado por el Padre, tú puedes estar seguro de que el Padre te ama con el mismo amor con que ama al Hijo. Señor Padre, le dijo Cristo, yo quiero que vean mi gloria. Yo quiero que tengan mi gloria, la gloria con la que me has amado desde el principio. Hermano, el Padre comparte el afecto santo, eterno, que tiene con el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Lo comparte contigo en la adopción. Y si eso no produce en ti un profundo gozo, una profunda alegría, si eso no produce en ti un profundo afecto por el Señor, yo ya no tengo palabras que decirte. Ya me doy, ¿verdad? Porque el gran propósito final de la salvación es tener esa comunión. Es esa coinonía. Es que el Padre te diga: ahora tú me complaces por medio del Hijo. Ahora yo veo en ti a Cristo. Ahora yo veo en ti a mi Hijo amado, y por lo tanto te veo a ti como mi Hijo amado. Hermanos, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe en Él, Dios le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. En eso está nuestro descanso. En esa está nuestra seguridad. Pero además, hermanos, no solo su amor, sino también, como decía hace un momento, su complacencia. Dios ahora puede decir de ti:
Si estás unido a Cristo por la fe, Dios ahora puede decir de ti: tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Porque por la fe Dios Padre ve a su hijo en ti. Dios se complace en ti. Dios te ama como ama a su hijo. Pero esto no termina aquí. Porque hay de ti, querido amigo que estás hoy aquí, si tú no te has refugiado en Cristo por la fe, si tú no has venido a Jesús y no descansas plenamente en Él, ¿sabes qué es lo que tú tienes? Lo que tú tienes simple y sencillamente es el odio, la ira del Padre sobre ti. Es muy duro, pero no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3 verso 36. Quien ha creído en el Hijo, bueno, tiene la vida. Pero el que no ha creído en el Hijo no solo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No tienes contentamiento. No hay el contentamiento de Dios, no la sonrisa de Dios, el afecto del Padre, el beso filial no está sobre ti. Si tú no te has unido a Cristo por la fe, tú no puedes disfrutar de ese amor de Dios, porque sabes una cosa, sigues siendo enemigo natural de Dios. Le ofende tu pecado. Por eso únete a Cristo. Abraza a Cristo por la fe. Ven a Él y descansa en Él, porque solo en Él puedes encontrar tu descanso. Solo en Él está tu reposo. Mira, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, está sobre él. Consuélate en el Hijo. Únete al Hijo. Abraza al Hijo. Recibe la gracia del Hijo. Únete a Él. Y de verdad, de todo corazón, yo te puedo prometer que el amor del Padre está sobre ti. La complacencia del Padre está sobre ti. Hermanos, bendita estampa la que hemos contemplado este día. El Rey verdadero ha llegado. Hemos contemplado la coronación y el inicio del ministerio público de nuestro bendito Señor Jesucristo. El Rey heredero de todo y al mismo tiempo el siervo sufriente que vendría a quitar el pecado del mundo ha venido. El Hijo de Dios, quien fue ungido y fortalecido por el Espíritu Santo y fue confirmado por el Padre como el profeta, sacerdote y rey, Él quiere llevarnos a su reino. Para eso vino Cristo, para que estemos en su reino, para que estemos cerca de Él. Pero hermano, yo quiero terminar este mensaje esta mañana diciéndote que este pasaje en el cual hemos estado meditando esta mañana debe llenar nuestro corazón de profundo consuelo. De consuelo. ¿Consuelo? ¿Cómo consuelo? Sí, debe llenar tu corazón de profundo consuelo, hermano, porque vemos a Cristo que ama tanto a los escogidos del Padre que está dispuesto a tomar el lugar por ellos, a cumplir con toda la justicia de Dios en lugar de nosotros. Debe llenar tu corazón de consuelo porque unido a Él, tú ahora eres hijo amado. Unido a Él, tú tienes la complacencia del Padre que descansa sobre tu espalda. Hermano, debe llenar tu corazón de consuelo también porque contemplamos al Espíritu Santo cooperando con el Hijo para fortalecerlo en la tarea de la redención que tiene por delante. Y finalmente, debemos estar consolados porque vemos al Padre, que en lugar de ver con desagrado la obra del Hijo, que Él cargaría con el pecado de todos nosotros, en lugar de ver con desagrado esa obra, la mira con complacencia y abre los cielos para que en la tierra se oiga su gloriosa aprobación llena de gozo. Déjeme resumirlo con estas palabras: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad por entero, están interesados en nuestra salvación. Y eso debe llenarnos de profundo gozo. Porque el Dios Trinitario intervino en la historia para salvar a aquellos que no podían ser salvados. Qué glorioso consuelo. Porque entonces tu salvación no descansa sobre tu espalda. Qué glorioso consuelo, porque el afecto del Padre sobre ti no descansa sobre tus obras de justicia.
Qué glorioso consuelo, porque el contentamiento, la sonrisa de Dios, el beso filial de Dios sobre ti no descansa sobre lo que hagas o dejas de hacer, descansa sobre el Dios Trinidad. Qué bendito consuelo, porque la salvación es una obra trinitaria. Hermano, ¿acaso podríamos dudar de la salvación del Señor? ¿Acaso podemos dudar de la obra salvadora de Cristo? ¿Acaso podríamos dudar del regalo de gracia trinitario? ¿Acaso tú puedes despertarte una mañana y decir: yo no sé si estoy seguro en las manos de Dios? ¿Cómo no vas a estar seguro si el Dios Trinidad entró en la historia por ti? ¿Cómo no vas a estar seguro? Si tú estás unido a Cristo por el arrepentimiento y la fe de tus pecados, si tú estás unido a Cristo porque sabes que Él es tu Salvador, sabes que Él es el profeta, el sacerdote y el rey de tu alma, si tú estás unido a Cristo, hermano, nada ni nadie puede apartarte de su mano. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, todo lo que venga, nada puede apartarte de Él. Nada. Como dice el apóstol Pablo, ni ninguna otra cosa creada. Y yo te pregunto, ¿tú eres un ser creado? Ni tú mismo puedes apartarte del amor de Dios. Hermano, jamás podríamos dudar, jamás tendríamos que dudar de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso debemos de glorificar el nombre del Señor.